Eh, ahora vamos a tratar un tema que originariamente quien lo trataba era quien estaba a cargo durante muchos años, estuvo a cargo de una sección dentro del registro de la propiedad de Rosario, que era la señora Gladys Pipliza, pero quizás a lo mejor, yo estaba pensando un poco, hablando la vez pasada con Cecilia, que si se vuelve a la presencialidad, seguramente Gladys va a volver, ¿no es cierto?, a brindarnos las clases que ella realizaba respecto de este tema. El tema que vamos a tratar hoy es el tema vinculado a la afectación a vivienda y la normativa que plantea el Código Civil y Comercial de la Nación. Primero podríamos hacer unos comentarios a nivel constitucional y decir que la vivienda familiar tiene una indiscutible protección constitucional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el párrafo final, dispone, ¿no es cierto?, que la ley establecerá la defensa del bien de familia, a pesar de que vamos a ver tanto la Constitución como los acuerdos hacen referencia al bien de familia. El Código ha elegido otra denominación, quizá a lo mejor con el objetivo de ser un poco más amplio y abarcativo de situaciones que la ley, en su oportunidad vigente, la ley 14.394, no preveía. También decimos que las constituciones provinciales siguen los lineamientos del constitucionalismo social y promueven el acceso a una vivienda única y a la constitución del asiento del hogar como bien de familia. Referido a los acuerdos y convenios internacionales, tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que fue formulada en París en diciembre de 1948, donde establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, parece que estuviera hablando en otro mundo, ¿no?, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En este mismo sentido tenemos otras declaraciones en acuerdo, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá del 48, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica del 69, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se firmó en Nueva York en 1966, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación, que se firmó también en Nueva York en el año 67, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño también. Sabemos que, de alguna forma, todo el tema vinculado a la protección de la vivienda y, por supuesto, de la familia, no solamente tiene un amparo constitucional, sino también amparo en convenios de acuerdos internacionales. Hay una distinción que hace notar muy bien Graciela Medina, quien ha escrito muchísimo sobre el tema vinculado al derecho de familia, que nos dice, por un lado tenemos el derecho a la vivienda y por otro lado tenemos el derecho sobre la vivienda. El derecho a la vivienda, que permite un acceso equitativo a una vivienda digna y un hábitat adecuado para sí o su familia, de modo tal que satisfaga sus necesidades mínimas y las de su núcleo familiar. Y por otro lado tenemos el derecho sobre la vivienda, que produce el amparo de la vivienda digna ya alcanzada o obtenida, en propiedad o por cualquier otro medio legítimo, locación, usufructo, posesión. Y nos dice Graciela Medina que la garantía constitucional de protección a la vivienda familiar ampara no solo el derecho de los dueños
sobre la vivienda, sino también el derecho a la vivienda que gozan legítimamente quienes no lo son. Y de ahí podemos pasar, antes de comenzar el tratamiento de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, una situación que se plantea en donde vemos una relación con el urbanismo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el tema de la afectación a vivienda con el urbanismo? Tiene que ver porque la vivienda está íntimamente vinculada con todas las planificaciones urbanísticas. Es decir, toda declaración que se efectúe en relación al derecho a la vivienda impacta necesariamente en la legislación urbanística. Toda normativa urbanística y de ordenación territorial resulta clave en materia de vivienda. Cualquier política de promoción del derecho a la vivienda debe contar con la planificación urbanística para ser ejecutada. Y la legislación sobre los usos del suelo y la planificación urbanística debe encontrarse en paralelo con la protección que la Constitución formula a la vivienda digna. Ven ustedes cómo existe una íntima relación entre la vivienda y toda la planificación urbanística. Miren, sin ir más lejos, ustedes saben y lo han visto que hace ya varios años avanza todo este tema vinculado con los barrios privados o barrios cerrados, parques industriales, es decir, todo este tema vinculado a la creación, digamos, quizá a lo mejor de pequeñas ciudades satélites, es necesario siempre una planificación previa. Desgraciadamente en nuestro país muchas veces se han llevado a cabo proyectos de urbanización, en el sentido de planificación de barrios privados, pero sin establecer una íntima relación con toda la planificación urbanística. Entonces, cuando hablamos nosotros de vivienda, inevitablemente surge la relación y la íntima relación que existe con el urbanismo. Bien, dicho esto, vamos a comenzar, vamos a plantear una pequeña introducción respecto de, en forma integral, de las normas que podemos encontrar dentro de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, y luego vamos a hacer un desarrollo de cada una de las normas. En un sentido genérico, podremos preguntarnos cómo pueden las familias proteger su propiedad de la acción de terceros. Decimos entonces que el bien de familia se incorpora al Código a través de la posibilidad de afectación de un inmueble destinado a vivienda. Es decir, en realidad es la incorporación de la ley 14.394, esa ley ómnibus que no solamente tenía el tema vinculado con el bien de familia, se incorpora al Código. La afectación, decimos que se inscribe en el registro de la propiedad, ¿sí?, para que no dé lugar a excesos y no puede afectarse más de un bien. Ya vamos a ver qué características tiene esto. Si alguien resulta ser propietario único, y esto es importante, único de 2 o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo. La afectación puede ser solicitada por el titular, quien puede disponerla por testamento, y puede ser decidida por el juez en juicio de divorcio o cuando se concluye una convivencia, siempre que haya beneficiarios incapaces. Y además, fundamental, es indispensable la habitación efectiva de al menos uno de los beneficiarios. También debemos decir que en principio esta vivienda, en principio decimos, ¿no es cierto?, no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción. Y si el inmueble se subasta y queda un remanente, se entrega al propietario. Esto es una verdadera, digamos, un verdadero requerimiento, tanto de parte de la doctrina y de muchos fallos judiciales que establecían justamente esta situación, pero teníamos, por otro lado, fallos judiciales que planteaban que ese remanente quedaba a merced de
los herederos, cualquiera sea el origen, digamos, en el momento con relación a la afectación a vivienda. Decimos además que está exenta del impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la sucesión del titular, y de igual forma que en este mismo juicio hay una reducción drástica de los honorarios. El nuevo código prevé expresamente la subrogación real. Este es un tema que vamos a tratarlo en profundidad y que en realidad era una situación reclamada por la doctrina y además recogida en algunos innovadores pronunciamientos judiciales. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe y específicamente en lo que es la segunda circunscripción, tuvimos desde hace ya varios años la denominada sustitución real, ahora llamada subrogación real con determinadas características. Decimos además que este tipo de protección permite adquirir una nueva vivienda y mantener la tutela de la que plantea la afectación, así como extender la protección a la indemnización que provenga del seguro o de la expropiación. Y de una manera sucinta, para ir ya ahora a la normativa, decimos que regula expresamente la situación de la quiebra, adoptándose el criterio según el cual el activo liquidado, lo que decíamos anteriormente, nada más que antes lo decíamos con relación a una ejecución individual, ¿no? El activo liquidado pertenece solo a los acreedores anteriores a la afectación. Antiguamente, lo que sucedía era que cuando se producía la subasta, se liquidaba, en el caso de la quiebra del activo, se abría totalmente las compuertas y en consecuencia no solamente ingresaban los acreedores anteriores a la afectación, sino también los posteriores. Bien, dicho esto, vamos a comenzar ahora con el examen de la normativa vinculada a la afectación a vivienda. Si ustedes tienen alguna pregunta, me interrumpen, lo hablamos y continuamos. El capítulo tercero, el artículo 244, primer párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, nos dice que puede afectarse al régimen previsto en este capítulo un inmueble destinado a vivienda, y dice algo novedoso, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Este párrafo, decimos, constituye una verdadera innovación. El régimen de protección instrumentado, ¿no es cierto?, por la ley 14.394, hacía referencia al inmueble y no a una parte de su valor. Acá lo que se permite es la afectación parcial del inmueble, pero no una afectación parcial material. Estamos hablando que es hasta una parte de su valor. Es decir, en un momento, porque esto se trató, yo les diría, mire, yo me reunía en Capital Federal con la comisión de reforma de examen, ¿no es cierto?, del proyecto de código en aquel momento, 2 años antes, en el colegio, en el Consejo Federal, ¿no es cierto?, que reúne en la FACA, la Federación Argentina de Colegio de Abogados, y se trataban todos estos temas y se pretendió en algún momento interpretar la posibilidad de una afectación parcial materialmente determinada. Pero dicha idea fue descartada, atento a los términos claros y determinantes, ¿no es cierto?, del artículo 244. Es decir, se plantea un concepto de inmueble adecuado al objeto de protección de la ley. Y será, ¿no es cierto?, a juicio de la autoridad de aplicación, lo que constituye o configure una unidad de vivienda. El tema de entender que la afectación es de la vivienda y de considerar lo que constituya o configure una unidad de vivienda y sin identificarlo con los conceptos de lote o parcela, resultan trascendentes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es factible, ¿cierto?,
al no tener un concepto estrictamente limitado a lote o parcela, hablar de unidad de vivienda es quizás incluir a más de un lote dentro de la protección. ¿Ok? De acuerdo a este régimen, y si hablamos de la propiedad horizontal, debemos también hacer la misma aclaración. Es decir, podría afectar a una o más unidades funcionales si ellas configuran una unidad de vivienda. En realidad, lo que debemos hacer siempre es formular una interpretación armónica, y decimos además que la afectación debería extenderse, tal como lo hacía la ley 14394, a la explotación por cuenta propia o industria existente. Esto no lo plantea el Código Civil y Comercial de la Nación, pero en una interpretación amplia, en nuestra provincia se aplican esos conceptos. ¿Qué ha dicho la 52 Reunión Nacional de Directores de Registro de la Propiedad Inmueble que se celebró en Paraná en el año 2015? Les comento, la Reunión Nacional de Directores reúne a todas las cabezas de los registros de la propiedad inmueble del país. Estas reuniones se realizan una vez por año en distintas provincias, y en el 2015 se realizaron en Paraná. ¿Qué estableció respecto a este tema puntual que es el que estamos refiriendo con relación a una parte de su valor? A la afectación, ¿no? En cuanto a lo dispuesto en el artículo 244, en relación a que la afectación, que puede ser por una parte o por el total del valor del inmueble, se sugiere que tal manifestación sea expresada en números fraccionarios o en porcentuales. Es decir, que de alguna manera hubo un aval de parte de quienes conducen los registros de la propiedad, tener la misma interpretación que el resto de la doctrina. Este artículo yo lo fui separando en distintos párrafos, en realidad, porque es muy importante aclarar cada uno de ellos. El primer párrafo que nosotros vimos tiene una continuación. Esa continuación dice: esta protección, se está refiriendo a la afectación a la vivienda, no excluye la concedida por otras disposiciones legales. Entonces, un poco cuando nosotros estudiábamos este tema, yo pensaba, bueno, pero ¿qué otras disposiciones legales pueden estar incluidas, aparte, y que la afectación a vivienda no excluiría? Y pensé inmediatamente en un tema que seguramente ustedes han escuchado hablar más de una oportunidad, que era el tema de las denominadas cláusulas de inembargabilidad. Es decir, cuando se constituía por parte en aquel momento del Banco Hipotecario Nacional, también el Banco Provincia, el Banco Nación Argentina, ¿no es cierto?, ha intervenido, otorgaban créditos hipotecarios y constituían sobre esos inmuebles una protección. Esa protección eran las denominadas cláusulas de inembargabilidad, o sea, no podían agredirlas. En realidad, originariamente, esas protecciones nacieron para proteger al acreedor de que no intercediera ningún otro tercero y que su deudor siguiera sin ningún tipo de inconvenientes, hasta que se producía la cancelación, la extinción de la hipoteca y la cancelación registral. Automáticamente el banco lo que hacía era notificar al registro de que se había cancelado la hipoteca, se había extinguido la hipoteca, ordenaba la cancelación y ordenaban el levantamiento de las cláusulas de inembargabilidad. Este tema fue revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo de hace ya unos cuantos años, bastantes años, Jararán-Vides, donde se estableció que la cláusula de inembargabilidad tenía vida propia. Es decir, aunque estuviera
cancelada registralmente la hipoteca, la cláusula seguía protegiendo al inmueble. En consecuencia, si estamos frente a algún caso donde existe una cláusula de inembargabilidad, esta cláusula no excluye la posibilidad de que se afecte a vivienda ese mismo inmueble. Bien, este artículo 244, como todos los artículos un poco extensos, tiene un segundo párrafo. ¿Qué nos dice este segundo párrafo? La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales. Bueno, debemos decir que en el ámbito nacional teníamos la ley 14.394 y cada provincia había dictado su propia ley provincial. Cuando se produce la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, automáticamente se produce la derogación en este sentido de la ley 14.394 y obligatoriamente debieron aparecer las reglas locales, las reglamentaciones locales, las leyes locales o los decretos locales. Bueno, no apareció nada de eso en realidad. Cada uno de los registros ha dictado disposiciones técnicos registrales, es decir, disposiciones que de alguna manera establecen toda la mecánica vinculada a la afectación a vivienda. Dicho esto, este artículo sigue diciendo, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional del Registro Inmobiliario. Y esto ha creado diversas situaciones, ¿cierto? Es decir, ante todo debemos decir lo siguiente, respecto a la inscripción. Se inscribe, dijimos, en el registro inmobiliario la afectación. Debe promoverse la correspondiente solicitud de afectación. La protección no opera en forma automática, ¿ok? O sea, tiene que ser solicitada. Y acá tiene que ver uno de los principios que nosotros hemos visto, que es el principio de derogación a instancia. Tiene que ser solicitada. Después vamos a ver las distintas formas que siguen siendo las mismas que se planteaban con la ley de bienes y familia, ¿no? Con la 14.394. En cuanto a la prioridad temporal, hay algunos interrogantes. En este sentido, la Ley Nacional de Registro plantea una prioridad directa, que es con el ingreso del documento al registro, pero también plantea una prioridad indirecta y la denominada reserva de prioridad. Entonces, una de las preguntas, uno de los interrogantes que se plantean es si se seguirá aplicando la prioridad directa que se materializa con el ingreso del documento al registro inmobiliario. Es decir, en el planteo de la 14.394 no había un artículo similar al que nosotros hemos visto recién. Es decir, donde hace referencia a la prioridad temporal que rige en la Ley Nacional de Registro. Lo que pasa es que la Ley Nacional de Registro es amplia hablar de prioridad temporal. Hablamos de un principio general y hablamos de excepciones. En el planteo de la 14.394 era la prioridad directa. Entonces, un poco el planteo y la interrogante es si se seguirá aplicando. Y otro de los interrogantes que nos hemos planteado también es si podrá hacerse uso de este instrumento de protección creado por la ley 17.801, que es un auténtico instrumento de garantía, que es el denominado certificado registral. Porque este certificado registral produce el efecto jurídico que es la reserva de prioridad a favor del acto que se está gestando. En este caso, podríamos interpretar que podría ser la afectación a vivienda. Es decir, como lo aconsejan varios fallos judiciales en el país. El tema es el siguiente. Yo les diría que la mayoría de las provincias, por no decir casi todas, siguen con el criterio de la prioridad directa. O sea, la afectación se produce por la inscripción
la afectación y por lo tanto la protección de la que se habla, se produce con la inscripción en el registro inmobiliario. ¿Ok? Vamos a ver luego que tenemos un registro como el de la Capital Federal, donde plantea una suerte de utilización de este certificado registral para producir el denominado bloqueo registral. Si ustedes se fijan en el artículo 23 de la ley 17.801, ese artículo hace referencia a el certificado registral y hace referencia a determinados actos. Constitución, modificación, el tema es el siguiente: muchos han querido interpretarlo para aplicar esta protección a la afectación a la vivienda como que se trata de un acto de transformación. En realidad, la transformación está prevista para lo que es la transformación del derecho real. Y la transformación del derecho real se produce cuando de un derecho determinado, por ejemplo el de dominio, se transforma en un condominio, o cuando se transforma en propiedad horizontal, en forma más clara. Entonces, ese es el objetivo. Sin embargo, yo también debo decirles que hace ya varios años, cuando se realizó en Capital Federal la Jornada Nacional de Derecho Civil, y se trató este tema fundamentalmente, era protección jurídica de la vivienda en reales, se planteó justamente como declaración, primero como ponencia y luego como declaración, la posibilidad de la utilización del certificado registral. Aún así, yo les digo que lo que sucede en el país es continuar con la aplicación de la prioridad directa y no la utilización del certificado con reserva de prioridad. ¿Qué ha dicho? Doctor, disculpe. Sí, te escucho. Buenas tardes. Antes, con el anterior régimen de bien de familia, lo que pedían era el informe de dominio previo. Sí, sí. Pero que eso no, simplemente informaba, pero no reservaba el orden de prioridad y todo esto. Y ahora esto se modificó. Voy a mostrarte, espera. Acá. ¿Lo ves en pantalla? Bien. Esa es la ley registral, perdón, la ley de bien de familia provincial, 7224. Ajá. Fíjate vos en el artículo primero, el inciso C, los requisitos para constituir el bien de familia. Se pedía justificar el dominio, y también hablaba de la evaluación fiscal del inmueble, ¿no? Pero hablaba de justificar el dominio. ¿Ok? Después, esta ley también hacía referencia, por ejemplo, al condominio, que ahora subsiste la situación de condominio, pero no con el parentesco, ¿no? Pero ese tema de justificar el dominio tampoco se interpretó correctamente en la provincia. Y yo les diría, en ninguna provincia. ¿Por qué? Porque se pedían certificados completos. Es decir, se solicitaba dominio, gravámenes, medidas cautelares e inhibición. ¿Para qué? ¿Para qué? Tú exclusivamente era saber de antemano si la persona era titular. De todas maneras, yo le diría que era innecesario. ¿Por qué? Porque el registro es el organismo que sabe si esa persona puede o no afectar. A ver, supongamos, yo siempre me planteo un caso práctico. Supongamos que yo voy al registro y quiero afectar el bien. ¿Ok? Y el registro en aquel momento no se da cuenta y no me pide los informes. Bueno, yo firmo el acta y demás. ¿Ok? Si se constata que yo no soy el propietario, mal puedo afectarlo a bien de familia en aquel momento.
Entonces, había cosas que se hacían. Y otra de las situaciones, por ejemplo, se pedían gravámenes y embargos. ¿Para qué? Si tranquilamente yo podía afectarlo, y respecto de los acreedores que eran anteriores a la Constitución, no le era oponible. Un tema que se trató, sí, fue el de la inhibición. Hay un libro bastante gordito, que es de Aida Kemelmayer de Carlucci, que se denomina Protección Jurídica de la Vivienda. Y en ese libro ella explica muy bien el tema vinculado con la inhibición. Es decir, una persona puede estar inhibida, porque acá el tema era si se trataba de un acto de disposición, si se trataba de un acto de administración. Ahora, imagínense ustedes que una persona que está inhibida por X causa no podría proteger su vivienda respecto de los acreedores posteriores a los que han inhibido. Una cosa de loco. Es decir, porque además, si bien se decía que lo sacás fuera del comercio, lo sacás dentro del comercio, lo sacás afuera, pero para esos acreedores va a seguir estando adentro. Con lo cual, no se les daba la posibilidad a las personas de poder, digamos, proteger su vivienda respecto de las situaciones que la podían proteger. Porque había situaciones donde no la podían proteger. Si estaba el acreedor y estaba embargado o estaba inhibido, entonces era la interpretación de que no se trataba de un acto de disposición, sino de un acto de administración. Pero volviendo al tema que vos planteaste, bueno, ahora no se solicita, por supuesto, el tema de los informes, pero además de eso, era innecesario en realidad. Inclusive, cuando se solicitaba el tema de los informes, se les requería que en el acta, o en la escritura pública, si se afectaba por escritura, se consignara cuáles eran las cautelares que, por supuesto, surgían del mismo informe. O sea, situaciones que no hacían, en esencia, al control o a la calificación registral. Bueno, los años pasaron, pero de alguna manera fueron mejorándose, en realidad, ¿no es cierto? Bien. Ustedes son de acá de Rosario, ¿no? Griselda, Ivana son de Rosario. Estamos en un pueblito a 60 kilómetros de Rosario, pero vamos seguido al registro de Rosario, sí. ¿A dónde están? Correa. Ah, en Correa. Sí. Está bien, muy bien. Bueno, pero a ustedes entonces el tema de la virtualidad les vino bárbaro. Seguro, sí. Seguro, es lo que yo digo. O sea, creo que, yo sé que a lo mejor hay que modificar planes y demás, pero es importante esto, porque se les da la posibilidad de poder continuar con determinados cursos que si no hubiera sido imposible. A muchos les es imposible aún estando la permisibilidad de poder transitar. Muchas veces por el costo, ¿no? Tal cual, es así. Seguro. Bien, ¿está más o menos cubierta la pregunta? Muchas gracias, doctor. Bien. ¿Qué dijo la 52 Reunión Nacional de Directores de Paraná? Bueno, no se jugó mucho. Estableció que con respecto a la prioridad temporal que estábamos mencionando, se entiende que se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional de Registro y puede interpretarse, habilitando a cada registro a darle a la inscripción el carácter que considere más conveniente y justo. Por lo tanto, los registros siguen registrándola como ellos en realidad la consideran. ¿Cómo se puede producir la afectación? Bueno, dijimos antes de que se dictaron disposiciones técnico-registrales. En nuestra provincia se dictaron 2 disposiciones técnico-registrales vinculadas a la afectación a vivienda. Una, la número 2, y otra, la número 15 del año 2016. Esta última plantea expresamente
que la afectación a vivienda, regulada por el 244, podrá ser realizada por acta administrativa, escritura pública o documento judicial. Por supuesto, la situación, digamos, del documento judicial es en los casos expresamente previstos por la normativa del Código, ¿no es cierto?, que era justamente la misma que planteaba, ahora un poco más amplia, la que planteaba la 14394. Se han creado determinados formularios, afectación a vivienda, desafectación a vivienda y subrogación, que después yo se los voy a mostrar, inclusive los pueden buscar en la página web, el portal, y también creo que el Colegio de Abogados lo contiene este tema, ¿no es cierto? Bien, el tema vinculado, otra de las cosas vinculado justamente a lo que vos preguntaste, el artículo 4 de esta DTR número 15 del 2016 plantea expresamente que para los trámites que hemos mencionado, afectación, desafectación o subrogación, no serán necesarios los informes de dominio, gravámenes e inhibición previos, salvo casos excepcionales que lo ameriten. Es decir, si existiera alguna situación donde el registrador pueda considerar que por determinada circunstancia fueran necesarios, se los pedirán. Pero en general yo les diría que eso no sucede. Las actas administrativas son firmadas, esto lo planteaba inclusive la normativa provincial, son firmadas por el director del registro o el funcionario habilitado para ello, ¿cierto? Algo que plantea esta DTR 15, que es muy importante porque de alguna manera, así como en otras oportunidades fue pionera, por ejemplo, como yo les comentaba antes, en el tema de la sustitución real, en el tema vinculado con la afectación por los condóminos, que eso se discutía mucho antes de la sanción del código, y sin embargo, en lo que es Santa Fe, y en especial el sur de la provincia, era bastante, digamos, novedosa muchas de las situaciones que se plantearon, si bien, porque se dictaron disposiciones técnico-registrales, si bien hubo fallos judiciales precedentes. Respecto del tema vinculado al objeto, ¿qué dice el artículo 6 de esta DTR 15? Dice, podrá ser afectado cualquier inmueble destinado a vivienda, ya sea mixto, vivienda y comercio o industria, o rural, vivienda y actividad rural, por su totalidad o parte de su valor. Y aclara, preferentemente expresado en porciones indivisas, lo cual va a constar en la solicitud que se haga y en el asiento registral. En los casos de inmuebles rurales, se afectarán siempre y cuando no excedan la unidad económica. O sea que acá está la vinculación de la unidad económica en función de una declaración jurada que realiza el requirente en la solicitud. Ustedes saben que esto constituye en realidad toda una declaración jurada. Con lo cual, si hay algún tercero que tiene interés sobre el inmueble y que demuestra que lo que yo estoy diciendo no es real, por supuesto, lo podrá hacer el planteo judicialmente e intentar, ¿no es cierto?, desafectarlo. Pero eso es un tema muy puntual, ¿no es cierto? Esta afectación, decimos que va a ser anotada bajo una declaración jurada, independientemente, dice el artículo 7 de la disposición técnico-registral, independientemente de la evaluación que surja de los registros impositivos provinciales. Es decir, ahora ya no sucede como sucedía antiguamente, donde se requería el impuesto inmobiliario, en el sentido de que no podía tener una afectación
no podía realizarse la afectación por un monto mayor al que surgía luego de un monto determinado que era consensuado con los dos registros de la provincia de Santa Fe, ¿cierto? Los directores de registro estaban habilitados para establecer, de acuerdo a una tabla determinada, cuál era el tope. O sea, había un tope que si lo excedía, tenía que hacer el planteo judicialmente para poder lograr la afectación. Ahora, si yo manifiesto de que es mi vivienda, bueno, se afectará y luego el tercero que invoque que excede, ¿no es cierto?, las necesidades de la familia, bueno, deberá aprobarlo y tendrá que ir a los tribunales para aprobarlo. El tema vinculado con la afectación administrativa, me refiero al hecho de ir al registro y es atendido por un empleado del registro quien, ¿no es cierto?, recibe el acta que es firmada ante él, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debe acompañar? Bueno, deberá acompañar el título de propiedad, inscripto por supuesto en original. Puede suceder que ese título se encuentre retenido en alguna institución financiera, por ejemplo. Alguna constitución, ¿no es cierto?, que se hubiera realizado donde el título quedó. Bueno, en ese caso, lo que el registro le pide es que acompañe una copia certificada por la entidad depositaria, un certificado de resguardo, ¿no es cierto?, donde consten los datos del crédito, el número de expedientes, si lo tuviera, ¿no es cierto?, y la individualización del inmueble de los titulares, es decir, la acreditación de que yo no tengo el título, pero porque está en determinada entidad. El documento de la ciudad de identidad, del título del titular registral, y por supuesto la documentación que acredite el estado de familia del titular, ¿no es cierto? Así como los vínculos con los beneficiarios si los hubiere. ¿Qué sucede si hay unión convivencial no inscripta? No inscripta. Bastará la declaración jurada del constituyente en relación al cumplimiento de los requisitos que plantea el artículo 509 y 510 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Ok? Bien. ¿Qué podemos decir respecto del principio de prioridad? Bueno, y volviendo un poco al tema que aclaramos anteriormente, ahora les voy a comentar qué es lo que dice Capital Federal. El acta de afectación a vivienda efectuada ante el registro o por escritura pública o por resolución judicial deberá tener ingreso en el libro de ordenamiento diario del registro. En consecuencia, la afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las reglas locales y se va a regir por la Ley Nacional de Registros. Prioridad directa. ¿Por qué? Porque el ingreso del documento se plantea justamente con el impacto que produce esta afectación en el libro de ordenamiento diario del registro. La mesa de entrada, la llamamos de otra manera como normalmente uno la conoce. ¿Qué dijo el registro de la propiedad inmueble de la Capital Federal o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Expresamente estableció en su artículo primero la afectación de inmuebles al régimen de protección de la vivienda establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación se hará mediante petición ante el registro o por escritura pública. O sea, no plantea el tema judicial porque en realidad es un documento judicial ya. No es afectación pura y exclusivamente, sino que no refiere justamente al documento judicial porque aparece en una escena vinculada a los tribunales. Podría haberlo puesto en realidad, ¿no es cierto? Y dice así, habló de escritura pública y dice, en este último supuesto, es decir, cuando se afecta por escritura pública, si se solicitara la certificación a la que hace referencia el artículo 23 de la ley 17.801, que es el artículo que yo le mencioné antes, la misma se expedirá con los efectos
a que hacen referencia a los artículos 22, 24, o sea, se va a expedir con reserva de prioridad. En los casos en los que no se solicitare la certificación, se estará a la prioridad directa. Es decir que, de alguna manera, Cava, el registro de Cava, lo dejó librado a la petición por parte del requirente. Yo les comento nuevamente, les reitero, prácticamente la mayoría de los registros en el país no aplican esa tesitura, sino que continúan con la afectación con la inscripción registral del instrumento. ¿Qué dice el tercer párrafo del artículo 244? Dice, no puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación son los registros. Los registros no fijan ningún plazo. Esa es la realidad. Bajo procedimiento de considerarse afectado el constituido en primer término. Este tema, en realidad, va a tener, si se plantea, si lo plantean, si tienen idea de plantearlo, lo van a plantear judicialmente, en realidad. Pues los registros no realizan, digamos, un control en este sentido. Esto es a nivel país, no únicamente en Santa Fe. Ahora bien, ¿qué podemos decir? La ley 1494 contenía un párrafo similar. Y lo que nosotros tenemos que interpretar es más de un inmueble de titularidad exclusiva. O sea, cuando se dice no puede afectarse más de un inmueble, yo no puedo afectar más de un inmueble que sea de titularidad exclusiva. Ahora van a ver cómo se reglamentó acá en la provincia. El nuevo código lo que persigue con este tema es la protección de la vivienda que habita el constituyente y los beneficiarios, ¿cierto? Pero en modo alguno puede afectarse la garantía común de los acreedores, que está representada por el patrimonio de su deudor, ¿no es cierto? Autoriza la constitución, ¿no es cierto?, de el bien de familia, afectación a vivienda, a favor del titular de dominio sin familia. O sea, hablar de que no puede afectarse más de un inmueble, ya vamos a ver que además no se habla de la familia, sino de la persona, en realidad. O sea, yo antes, con la ley 1494, si vivía solo, salvo que incluyera como beneficiario al perro, no podía proteger el inmueble. Tenía que inventar, tenía que mentir, tenía que decir que vivía con mis padres, que vivía con mis hermanos, es decir, no había posibilidad, si yo tenía la titularidad del inmueble, ¿no es cierto?, la titularidad exclusiva, no podía, porque no se lo protegía a la persona humana, sino que la protección de la vivienda era en función siempre de la familia. ¿Qué ha establecido la disposición que antes les mencioné, la 15 del 2016 en Santa Fe? El artículo 8 establece: no podrá afectarse más de un inmueble a excepción de los siguientes casos. ¿Cuáles son los que pueden afectarse? Cuando se trate de dos o más inmuebles linderos. Recordemos, no tenemos en cuenta lote o parcela, sino unidad de vivienda. Entonces, cuando se trate de dos o más inmuebles linderos de un mismo propietario, siempre que en la totalidad de ellos se asiente la vivienda. Generalmente se asentaba la vivienda en forma encaballada en ambos inmuebles. ¿Qué pasa cuando hay propiedad horizontal? La afectación de la unidad funcional y de su complementaria. O sea, puede ser afectado la unidad funcional y su complementaria o una parte indivisa. ¿Qué sucede si se trata de unidad complementaria que se comparte en forma indivisa con otra unidad? Bueno, se somete la unidad funcional
y la complementaria o la parte indivisa de la complementaria. Lo que sí se plantea y se exige es que se tiene que solicitar expresamente por cada una de las unidades afectadas. Y la calidad de condominio o de nudo propietario de un inmueble afectado a vivienda no impide la afectación de otro inmueble de dominio exclusivo. Este es lo que yo les decía anteriormente, cuando hablaba de que cuando el código se refiere a no se puede afectar más de un inmueble de dominio exclusivo. Es decir, yo puedo tener la titularidad exclusiva de un inmueble, pero también otro inmueble en condominio con mi hermano. Bueno, mi hermano protegerá el inmueble donde vive y yo protegeré el inmueble donde vive. Ahora bien, tanto el nudo propietario como el usufructuario deberán manifestar, por ejemplo, si hay un desmembramiento, en el caso del dominio desmembrado, tanto el nudo propietario como el usufructuario deberán manifestar su voluntad de afectar. Este es un tema que se trató en el Congreso Nacional de Derecho Registral. No es el de este año, sino el que se realizó en Catamarca. Porque se planteó una ponencia que era vinculada a la posibilidad que puede tener el usufructuario de afectar a vivienda. En general, yo les diría que los registros están muy reticentes para ese tema. Pero habría que contemplar esa posibilidad, porque yo siempre me pongo en la situación, o sea, uno trata de ir al caso práctico, ¿no es cierto? Y yo me planteo, ¿qué pasa si estoy con un nudo propietario que no le interesa en absoluto el inmueble? En absoluto. El usufructo puede ser embargado. Es decir, ahora, como está planteado el código, puede ser embargado y puede ser ejecutado. El usufructo puede ser transmitido como derecho real. Antes no. Antes lo único que nosotros podíamos transmitir era el uso. La cesión del uso. La cesión del derecho de uso y goce, pero no del derecho real. Es verdad que en la actualidad, si bien puede ser transmitido el derecho real varias veces, ese derecho que va a tener el usufructuario se va a extinguir cuando fallezca el primer usufructuario. O sea que en ese aspecto sigue siendo algo parecido a lo que era en el Código de Bienes, donde se permitía, como ya dije antes, la cesión del ejercicio. Pero si nosotros queremos protegerlo al usufructuario, creo y entiendo que podríamos plantear la posibilidad. Ustedes dirán, pero no se trata del titular de dominio. Si ustedes se fijan, yo les dije que el primer artículo es el artículo 244, ¿no es cierto? Tenemos, esperen, estoy buscando, el artículo 245, cuando hace referencia a los legitimados. Esto es, digamos, es en apoyatura a esa declaración que salió en el Congreso Nacional de Derecho Registral. No está siendo aplicada. Tampoco nadie la planteó, en realidad, ¿cierto? El 245 habla de los legitimados y dice, la afectación puede ser solicitada por el titular registral. Titular registral no necesariamente tiene que ser el dominio. Puede ser el titular registral del usufructo. Es titular registral. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ese es un planteo para hacerlo el día de mañana. ¿Qué ha dicho la
jurisprudencia, porque este tema de que la afectación puede ser solicitada por el titular registral, si el inmueble está en condominio, debe ser solicitada por todos los cotitulares conjuntamente. Acá hay una importante diferencia con relación a la ley 1494. La ley 1494 expresamente exigía la existencia de parentesco entre los condóminos. O sea, eso constituía un obstáculo insalvable a la afectación. Hubo numerosos fallos judiciales que contemplaron el tema y se dictaron sendas disposiciones técnico-registrales en las cuales se autorizaron la afectación a bien de familia. Estamos hablando de la época del código de Vélez, sin la existencia de parentesco. Inclusive el registro de la propiedad con cabecera en Rosario ya hace tiempo dictó una disposición técnico-registral con un antecedente en un fallo dictado por el organismo, que es el organismo recursivo, ¿no es cierto?, de las resoluciones de la Dirección del Registro, que es la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial de la provincia, ¿no es cierto?, en el cual se autorizó la afectación a bien de familia de dos condóminos que no tenían parentesco, protegiendo al descendiente en común. ¿Ok? O sea, eso se planteó y ahora el código directamente no exige parentesco entre los condóminos. Hay un fallo, que yo digo que este fallo constituyó la antesala del criterio que planteó el Código Civil, que es un fallo del año 2014. De la Cámara Nacional Sala M, fue un recurso que se plantea contra el registro de la propiedad inmueble de la capital federal. Se planteó un recurso que fue directo ante la Cámara y estableció este fallo que la convivencia de pareja, en aquel momento, está hablando de 2014, la convivencia de pareja es un hecho social innegable que constituye una familia aunque no haya descendencia. Fíjense, en Santa Fe y en la segunda discusión se miró, se apuntó, se trabajó el tema de la descendencia. En este fallo no. Dice, aunque no haya descendencia, que la negativa al pedido es contraria a la igualdad, ya que no existe razón alguna para tratar de diferente manera a los unidos en matrimonio, familia legal, y a los convivientes de hecho que constituyen una familia convencional. Fíjense cómo ya en aquel momento ya se miraba el tema inclusive de la posibilidad, ¿no es cierto?, de la protección, porque no se entendía cómo puede ser de que no se protegía a la familia. ¿Pero por qué? Porque había quedado en la historia, calculen los años que tenía, ¿no es cierto?, la ley 1494, con un pensamiento totalmente desubicado y antiguo para lo que estaba sucediendo en nuestro país y en el resto del mundo, ¿no? Bien. Hay otro artículo muy interesante que es el artículo 245, segundo y tercer párrafo del Código Civil y Comercial. Este artículo dice: la afectación puede disponerse por actos de última voluntad. En este caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios o del Ministerio Público o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. La afectación, dice, puede ser decidida por el juez a petición de parte en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio. Esto no estaba antes, o en el que resuelve las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Es decir, la afectación
por acto de última voluntad, el juez debe ordenar la inscripción, ya sea a pedido de cualquiera de los beneficiarios, del Ministerio Público o de oficio. Inclusive en los supuestos de liquidación de sociedad conyugal, cuando el inmueble es adjudicado a uno de los cónyuges, la protección oportunamente dispuesta subsiste y se mantiene con el mismo alcance que al momento de su constitución originaria. Inclusive en distintas provincias este mismo criterio se aplica, ¿no es cierto?, cuando el titular registral que oportunamente había afectado fallece y el bien es transmitido a los herederos declarados y a su cónyuge no titular y subsiste esa protección, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver también por, traigo a colación un fallo donde fue el voto de Graciela Medina, un fallo que fue un recurso de amparo que se plantea contra el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, donde se dice: el derecho a la vivienda es un derecho fundamental del hombre nacido de vital necesidad de poder disfrutar de un espacio habitable suficiente para desarrollar su personalidad. Esa facultad se materializa en un derecho sobre la vivienda, accediendo a la propiedad u otro derecho personal o real de disfrute. Luego me interesaría tratar, porque estoy viendo que ya estamos cerca de las 7, el 246 del Código Civil y Comercial, que habla de los beneficiarios. Dice: son beneficiados de la afectación el propietario constituyente. Este es otro artículo que avala el hecho de que la persona sola, puede afectar a vivienda y es beneficiario de la afectación. El propietario constituyente. Luego dice su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes. Y luego aclara, en el inciso B, el defecto de ellos, sus parientes colaterales, dentro del tercer grado, que convivan con el constituyente. Es decir, se habla directamente de parientes colaterales dentro del tercer grado. Es decir, muy, pero muy amplio el amparo que plantea el código, ¿no es cierto? Otro de los artículos que, y yo les comenté anteriormente, que el sur de la provincia fue muy determinante con este tema de la sustitución real, es el artículo 248 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo hace referencia a la subrogación real. Dice: la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada. Ustedes sigan estas palabras porque tienen mucho que ver con lo que vamos a aclarar ahora respecto de lo que sucede en nuestra provincia y de lo que sucede en el sur de la provincia, no tanto en el norte. A pesar de que hay un fallo muy reciente que de alguna manera apoyó el criterio del registro de la propiedad de Rosario. Este artículo dice entonces: la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio. Acá hablamos de subrogación real. Este en realidad es un instituto que se presenta cuando una cosa ocupa el lugar jurídico que corresponde a otra. Es decir, la subrogación real supone una modificación objetiva de la relación jurídica, donde el objeto que ocupa ese lugar, que pertenece a otro, lo hace bajo las mismas condiciones e idéntica afectación. Es decir, se entiende que este instituto, que ha tomado, ¿no es cierto?, el Código Civil y Comercial, constituye una solución justa
desde todo ángulo. A ver, desde el deudor, ya que la imposibilidad de concretar la sustitución le provoca una suerte de, la imposibilidad le provocaría una suerte de esclavitud de residir indefinidamente en el mismo lugar, aunque no se ajusta a sus necesidades. Y decimos que no perjudica los derechos de los acreedores porque para ellos no varía la situación. A quienes les sería, era inoponible la primera afectación, les será inoponible la segunda. Entonces, el código plasma una situación, esto un poco lo que decíamos anteriormente, que en algunas provincias, entre ellas Santa Fe, yo diría más bien el sur de Santa Fe, ha sido pionera, ya que en el registro de cabecera en Rosario se ha dictado, ya con bastante anticipación al código, una disposición técnico-registral que contempla la denominada subrogación real, aclarando que la protección que se brinda a través del traslado de la afectación al inmueble adquirido lo será en las condiciones de plenitud y limitación en que se encuentra el mismo y acorde, en aquel momento se hablaba, con los topes de la ley de provincia, ahora hay más topes. ¿Ok? Es decir, este es un cambio fundamental y ahora le voy a decir por qué es fundamental. Pero además, este artículo plantea la posibilidad de que se traslade justamente a los importes que sustituyen a la vivienda. Es decir, podría darse el caso de que yo, tengo un inmueble, me queda chico el departamento, la familia creció, y entonces lo que planteo es comprar un inmueble un poco más grande, un departamento con más dormitorios, que sea más cómodo. Entonces, eso es lo que dice el código, el 248, concretamente. Entonces, yo vendo y compro otro. Y traslado ese escudo que tenía sobre lo traslado al otro inmueble. El planteo y la aclaración que hace la disposición técnico-registral es que la afectación que se traslada va a tomar a ese otro inmueble en las condiciones de plenitud o no en que se encuentre. Es decir, si hay un embargo sobre el otro inmueble y hay que responder por ese embargo, este escudo no lo va a impedir. ¿Ok? Eso es lo que dice el código. Después dice también que se puede trasladar esta protección a los importes. Por ejemplo, supongamos que yo diga, bueno, voy a vender el inmueble sobre el que tengo la protección, pero todavía no voy a comprar ningún inmueble. Bueno, planteo la protección sobre el importe. Dejo constancia en la escritura, dejo constancia también esa es una reserva en realidad que yo estoy haciendo, dejo constancia de la reserva en la afectación originaria, y si hago un depósito en el banco, dejaré aclarado, ¿no es cierto?, en la institución bancaria la protección que tiene. El día de mañana, cuando después de 1 año, 2 años, decido, bueno, por supuesto estoy hablando, no me estoy refiriendo a este país porque con la inflación que hay es imposible eso, pero bueno, supongamos que estuviéramos en una situación calma y tranquila, ¿qué hago? Ese mismo dinero, dentro de 2 o 3 años, salgo a comprar un inmueble y ese inmueble va a tener esa misma protección que originalmente tenía el inmueble que era el que tenía yo en su oportunidad y que lo vendí. ¿Ok? Eso es el traslado. Lo que plantea la DTR de Rosario, que se dictó muchos años antes que el Código Civil y Comercial, es un supuesto donde se ha discutido bastante en los registros. Hay registros como el del Chaco, que lo admiten, y creo que el de Salta también, y los demás están ahí, que no saben cómo decidirse, en donde
se plantea una situación diferente. No es que yo tengo un solo inmueble y que lo vendo para adquirir otro. Yo tengo 2 inmuebles, ¿ok? Uno estoy habitándolo yo y otro lo tengo alquilado. Se termina el alquiler y entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Este inmueble donde vivimos nos queda bastante chico. Vayamos al otro inmueble que es más grande. O sea, estamos planteando el traslado de un inmueble de mi propiedad, de la afectación, ¿no?, a otro inmueble de mi propiedad. El código, si ustedes leen literalmente el artículo 248, no dice eso. Habla de vivienda adquirida, pero una de las preguntas que yo siempre me hice es la siguiente: ¿adquirida cuándo? Pudo haberla adquirido antes. Quizá la adquirí las 2 viviendas al mismo tiempo. Entonces, yo creo que, y eso estoy convencido de esto, creo que cuando nosotros interpretamos institutos como el bien de familia, como la afectación a vivienda, debemos tener un alto grado de entendimiento en cuanto a lo que es la protección. De lo contrario, me estarían obligando a mentir a mí. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para cumplir con el código o con la literalidad del código? Tendría que vender el inmueble que ya me desocupó el inquilino, lo vendo a un tercero y luego lo adquiero. Entonces, de esa manera cumplo con las pautas literales de la letra del código. Ridículo totalmente. Con lo cual, creo que a lo largo del tiempo van a continuar los registros, tomando muchas veces conciencia, como varios de los registros en el país se han hecho. Entre ellos, el registro de Rosario. En Santa Fe tienen una posición, digamos, literal del 248. A pesar de que existió, este año, fue a mitad de año, creo que en el mes de mayo, se planteó un recurso y la Sala Primera de Civil y Comercial de Santa Fe aplicó justamente el criterio que tiene Rosario. Aún así, el registro con cabecera en Santa Fe no modificó su criterio. Creo que es un poco entender e interpretar y darle una buena interpretación a todo lo que es protección a la vivienda familiar. Bien. Por último, les comento lo que se decidió respecto a este tema en la 52 Reunión Nacional en Paraná, respecto del artículo 248, se habló de el derecho a subrogar y de dejar constancia de esa reserva, tanto en el folio real, ¿no es cierto?, como, por supuesto, en la escritura bueno, el título correspondiente de la transferencia, ¿no es cierto? Y además, calificar en la escritura de adquisición del nuevo inmueble, donde consten todos los datos del inmueble subrogado y de la primitiva afectación. Es decir, este tema, en realidad, si nosotros quisiéramos seguir tratando los artículos subsiguientes, tendríamos yo calculo que para 1 hora, 1 hora y media más, ¿cierto? Pero bueno, he querido, de alguna manera, transmitirle lo más importante, lo más interesante, y un poco para que ustedes vean cómo no es que es todo tan claro, pero hay que interpretar. Las normas deben ser interpretadas. Y mire, les vuelvo a decir lo que dije, creo que lo dije en las primeras clases y lo digo siempre. Esta es una oportunidad histórica para nosotros, para todos, para ustedes, porque somos parte de los comentarios, somos parte del trabajo de interpretación que se hacen en cada una de las normas. Entonces, no desaprovechemos esa situación.
Si tenemos un planteo, hay que hacerlo. Si tenemos una duda, hay que plantearla. Y después veremos, haremos trabajar la cabeza a quienes tengan que tomar las decisiones. Es así. Bueno, les pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta vinculada a este tema? Esta es la oportunidad para hacerla. Los dormí a todos, por lo que veo. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Ya un poco agotada, pero bueno, por suerte. Me imagino por eso. Yo quería consultar en la práctica cómo era cuando hay que hacer una transmisión y el inmueble está afectado a vivienda. Y en el registro, bueno, principalmente acá en el de Rosario, si se pide la desafectación o no. ¿Ustedes tienen que hacer el traslado? ¿Querés hacer el traslado? Claro, una transmisión, sí. Vender el inmueble, entonces. Claro, Espera. sí, sí. Te voy a mostrar ahora, espera, que yo creo que lo traje. A ver. A ver si podemos ahora, espera, para que ustedes vean. Si no lo ven bien, yo les busco otro elemento, pero lo que tenés que acompañar, ¿no es cierto?, para desafectarlo, ¿no es cierto?, vos fíjate que te plantea, primero y principal, esta es la rogatoria, ¿eh? ¿Qué era lo que tendría que tener la escritura? Si fuera una escritura, tendría esto. Si no se entiende bien el formulario, yo lo saco de acá y busco otro que tenga una entrada más clara para que ustedes lo vean. Pero ustedes lo que tienen que plantearse es esto. Si yo quiero desafectarlo, ¿no es cierto? A ver, se puede hacer en la escritura, en la misma escritura. El escribano mismo lo puede hacer. En el ítem 1, desafectación, ítem 2, venta. Es decir, no tienen que plantear, cuando se trata de una venta, está íncito el tema de la desafectación. El tema es quién lo tiene que desafectar, tiene que ser el titular registral. ¿Ok? Ahora, si estamos frente a una venta por tracto abreviado, bueno, serán los herederos los legitimados para realizar esa desafectación y, por supuesto, la venta al tercero. ¿Se entendió? Sí, y claro, porque más que nada para no dejarla sin la protección de entre el tiempo que puede... No, pero entonces vos no me hablás de vender, espera, vos no me hablás entonces de desafectar, vos me estás hablando de subrogar. No, me refiero al tiempo en que puede tardar entre la desafectación y la venta, digamos, de no dejarlo en ese lapso desprotegido al inmueble. No, es que vos tenés, yo te explico, a ver, hay que hacerlo, esto es simultáneo, ¿ok? Bien, entonces, lo aconsejable es que lo realice el mismo escribano, ¿ok? Lo realiza el mismo escribano. ¿Qué hace el escribano? Pide para la venta. Puede mencionar desafectación y venta, ¿ok? Es posible que lo pueda mencionar, no hay ningún inconveniente. Aparte que surge a la vista de que está afectado. Entonces, desafectación y venta. Recién cuando, porque el planteo será este, hasta que no ingrese la escritura no se va a producir la desafectación y por supuesto la venta. Bien, en ese interín
vos tenés el certificado que está bloqueando para que cualquier medida impacte en el registro. Y no puede impactar antes porque está afectado. ¿Se entiende lo que digo? O sea, claro. no vas a tener un impasse, ¿me entendés? Donde pueda resultar perjudicado. Por ahí hay que hacerse, yo creo que para esto muchas veces lo que tenemos que hacer es agarrar lápiz y papel y poner, a ver, lo tengo afectado, fecha tal, entra el certificado, lo cubro por ese lapso, pero ¿qué pasa antes, en el interín? Y hasta que no aparece e impacta la escritura, que tiene los dos actos, no se produce la desafectación. O sea, cubiertos siempre van a estar. ¿Se entiende? Bien. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Veo que muchos ya me parece que han renunciado a la cámara, se han cansado. No, yo tuve señal pésima hoy. ¿Ah, sí? Se me cortó en una oportunidad y tuve que volver a ingresar. Sí. Bueno. Ahora están apareciendo para que yo los vea. No, está bien, no hay problema, entiendo. No es fácil dar clase y no es fácil estar ustedes en ese lugar frente a una cámara. Por supuesto que el estar presencial es mucho más cómodo, uno se levanta, camina, quizá a lo mejor hacen intervalos, van a tomar un café, charlan entre ustedes, es lo que necesitamos todos los seres humanos en realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, es una oportunidad que nos brinda y como decía antes, cuando estamos alejados, ¿no es cierto?, de la posibilidad muchas veces de poder hacer determinados cursos, esta es una oportunidad que nos brinda este método, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias a todos ustedes, gracias por estar. Vamos a ver en la semana que viene qué tema se va a dar. Nos quedan 2 clases en realidad. La última va a ser de repaso. Vamos a hacer un repaso que no sé si tengo que hablarlo con Beatriz. Vamos a ver si viene Beatriz o vengo yo, pero vamos a terminar bien el curso. Así que bueno, si ustedes tienen dudas sobre algún otro tema, la última clase va a ser para plantearlo. Así que los dejo, les deseo tengan un buen descanso y una buena semana. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.